Bien, esta mañana nos acompaña el historiador Antonio Zapata para conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver justamente con la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, la importancia que tiene justamente esta autonomía y los proyectos de ley que se presentan desde el Congreso de la República. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida, Antonio Zapata. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañe en la edición matinal de JN Noticias. Y usted ha hecho una serie de reflexiones en un conversatorio que ha tenido lugar hace unos días. Y estas reflexiones justamente giran alrededor del peligro en el que se encuentra en este momento la autonomía del sistema electoral. Efectivamente, en el Perú, desde que el jurado existe en los años 30, el principio ha sido que tiene que ser independiente del Congreso. Y lo que estamos contemplando más bien es el retorno a una situación que había en el pasado, en el cual el Congreso era el que resolvía finalmente todos los asuntos electorales. Si prosperan las iniciativas que hay en el Congreso, eso es lo que ocurrirá, un retroceso de más de 90 años atrás a un sistema que es el sistema viejo que se cambió cuando se constituyó el jurado. Ese sistema viejo era un sistema podrido, nadie creía en él porque los mismos actores políticos eran los que decidían en base a su correlación de fuerza la legalidad de las elecciones. Entonces, en esas circunstancias, el sistema se pudre, nadie cree en él y la democracia pierde su contenido. Claro, es muy importante realmente estas reflexiones que usted nos manifiesta. Hay una frase muy importante que nosotros aquí hemos estado justamente conversando alrededor. La vulneración de la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones puede ser la madre de todas las batallas por la democracia. Esta es una frase muy fuerte porque nos marcaría el inicio justamente de una problemática que tendríamos que enfrentar hacia futuro. Cierto, porque en una democracia el punto básico es que se cumplan ciertas reglas, que la participación política esté abierta, que no haya excluidos, y luego también que los árbitros, los jueces, sean neutrales, de tal manera que los actores puedan confiar, pues, ¿no?, en la neutralidad de los jueces para competir con libertad. Pero si una de estas dos cosas se quitan, entonces la democracia deja de existir. Se convierte en un régimen que algunos llamaban en el pasado autoritarismo competitivo, para ubicar a Fujimori, porque en época de Fujimori, pues efectivamente el poder estaba concentrado en la mano de una persona y de un régimen, pero no era una dictadura, porque había elecciones, porque había Congreso, y entonces no era una dictadura tampoco. ¿Qué era? Era un autoritarismo competitivo, un régimen diferente a la democracia, porque en la democracia, como estás tú bien estableciendo, tiene que haber necesariamente un juez que sea neutral. Si esto no es así y el juez depende del Congreso, entonces estamos en un régimen que los partidos del Congreso tienen autorización para competir entre ellos, pero excluyen a los demás. Recientemente una congresista dio unas declaraciones las que iban en el siguiente sentido. Ella decía que las autoridades o las cabezas, ¿no?, los titulares de los miembros de los organismos electorales tenían que estar sujetos al control político porque eran autoridades políticas. Hay que diferenciar aquí las funciones que puede representar, por ejemplo, un parlamentario, incluso un ministro, que si bien un ministerio es una institución técnica, quien está a la cabeza suele ser un personaje con representación política o al menos con un papel político, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el papel que desempeñan estas autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y las cabezas, los titulares de un organismo electoral? Lo que pasa es que en países como el Perú y varios otros existen organismos que son autónomos constitucionalmente. Y son autónomos constitucionalmente porque se necesita que tengan legitimidad, que la ciudadanía en su conjunto y los actores políticos en este caso confíen en esta institución.
en la cual no hay manejo político, sino más bien técnico y profesional. No es el jurado la única institución que tiene esto. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva también. Entonces, los dos además, el Banco Central y el jurado, nacieron en los años 30. Entonces, en circunstancias semejantes y tienen la misma historia. ¿Concebiría usted que el Banco Central fuera intervenido políticamente y que el presidente de la República o el ministro llame al presidente del Banco Central y le diga, oiga usted, yo quiero que emita billetes? No, pues, señor del Banco Central, no depende del presidente, no recibe órdenes, no emite billetes, sino los necesarios. Entonces, ese manejo técnico que hay en el Banco Central tiene que haber también en el Jurado Nacional de Elecciones. No pueden estar politizados. Si están politizados, se pudren. Entonces, para prever ello, es que la Constitución establece que son organismos constitucionalmente autónomos. Esa es la ley. Ujú. Eso es lo que manda. Entonces, el Congreso necesita una modificación constitucional, necesita 87 votos en 2 legislaturas seguidas, y yo espero que no los tenga. Pues lo que hemos visto de momento es que hay una serie seguramente de coordinaciones, tenemos diferentes proyectos de ley que vienen desde diferentes bancadas, pero lo que usted menciona, cerrando ya esta intervención, es justamente que, poniéndonos el ejemplo, por ejemplo, del BCR, ¿no? Esto sentaría un mal precedente con respecto a las competencias que pueda tener el Congreso frente a organismos autónomos y podríamos de repente inferir que después de los organismos electorales podrían venir otros organismos que también... de hecho, la Renovación Popular presentó ayer también en conjunto como bancada un proyecto de ley para acusar también a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, lo que está en curso es, como varios analistas han dicho, un proceso de concentración de poder en el legislativo, aprovechando los congresistas este momento en el cual el Ejecutivo es muy débil y la ciudadanía no respalda a nadie. Entonces hay una especie de vacío, ¿no? Y ese vacío lo trata de llenar el Congreso concentrando poderes. Y es obvio lo que estás diciendo. En realidad, en el fondo, es afectar a los organismos que tienen autonomía constitucional, haciéndolos depender del Congreso y, por lo tanto, de las maniobras políticas, de la correlación de fuerzas. De tal modo que ya no serían neutrales, ya no serían técnicos, sino pasarían a ser politizados y manejados por la correlación de fuerzas que tenga mayoría en el Congreso. Hoy es esta, mañana puede ser otra. Entonces, el Congreso en realidad está tratando de establecer una dictadura parlamentaria. Que es muy peligroso. La concentración de poderes no se debe dar. Justamente nosotros tenemos una constitución que nos presenta un balance de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, pero este se está dando de manera, a ver, vamos a decirlo de manera correcta, se está dando de manera equitativa. No creo que nuestra constitución sea equilibrada y que sea como esto de check and balance que dicen los gringos. No me parece, porque no está bien definido. El Ejecutivo solo puede disolver el Congreso si el Congreso tacha 2 veces a un primer ministro, mientras que el legislativo puede vacar al presidente con solo reunir una mayoría de tantos votos. Entonces no hay equilibrio. Al no haber equilibrio es que tenemos la crisis constitucional que viene arrastrando, no sé, desde el 2016 por lo menos, y que evidencia que más bien es necesario hacer ajustes para introducir el equilibrio y que pueda haber poderes equivalentes, que la ciudadanía es finalmente la que resuelve. Entonces, creo que lo que está ocurriendo empeora una situación que tampoco era buena. Le agradezco mucho por su conversación, sus reflexiones con nosotros, señor Antonio Zapata. Esperamos tenerlo nuevamente en estas ediciones Cuando de quiera, JNTV para seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Muy amable. con gusto. Muy buenos días. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.